Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. En este video hablaremos sobre la guerra de Rusia con Ucrania, claves y últimas noticias. También hablaremos sobre que el presidente Biden firma ley que convierte el linchamiento en delito de odio. Y para finalizar, qué diferencias hay entre visa y pasaporte, y cuál se saca primero para viajar a Estados Unidos. No olvides comentar y suscribirte. Ahora comenzamos. Guerra Rusia y Ucrania, claves y últimas noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que su país continuará con las sanciones a Rusia y la ayuda militar a Ucrania pese a los supuestos avances reportados en las negociaciones de Estambul. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este martes que su país duda de la seriedad de Rusia en las negociaciones con Ucrania. En efecto, el canal de noticias CNN afirmó que un equipo que envió a las cercanías del frente a las afueras de Kiev fue testigo de intensos combates en la tarde de este martes. Rusia fue acusado el martes en la ONU de causar una crisis alimentaria mundial que podría derivar en una hambruna al haber atacado a Ucrania y generado una guerra entre dos potencias productoras de cereales. Al menos 12 personas murieron y 33 resultaron heridas el martes cuando un misil ruso golpeó un edificio del gobierno regional en la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, dijeron funcionarios. Un grupo de países de la Unión Europea ordenó la expulsión de decenas de diplomáticos rusos acusados de espionaje. Una acción similar de Polonia fue tachada por Moscú de peligrosa escalada. La primera reunión que celebraron en Estambul negociadores de Moscú y Kiev se cerró con el compromiso de Rusia de reducir drásticamente los ataques sobre la capital ucraniana y Chernigov. En Turquía también se habló de la posibilidad, todavía remota, de un encuentro entre Putin y Zelensky. El presidente Biden firma ley que convierte el linchamiento en delito de odio. El presidente Joe Biden promulgó un proyecto de ley que convierte el linchamiento en un crimen de odio, además de reconocer la violencia racial. Este martes, el presidente Joe Biden promulgó una legislación, Ley Anti-Linchamiento Emmett Till, que convierte el linchamiento en un crimen de odio. Por otro lado, el mandatario reconoció cómo la violencia racial ha dejado una cicatriz duradera en la nación y afirmó que estos crímenes no son una reliquia de una era pasada. Biden habla sobre la violencia racial en Estados Unidos. En una ceremonia de firma que realizó en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el presidente Biden describió la historia de violencia racial experimentada por los estadounidenses negros, así como su impacto continuo. El linchamiento fue puro terror para hacer cumplir la mentira de que no todos pertenecen a Estados Unidos, no todos son creados iguales, señaló. Terror para socavar sistemáticamente los derechos civiles por los que tanto se ha luchado. Terror no solo en la oscuridad de la noche, sino a plena luz del día. Hombres, mujeres y niños inocentes colgados de lazos en los árboles, cuerpos quemados, ahogados y castrados, añadió. Sus crímenes: tratar de votar, tratar de ir a la escuela, intentar ser dueño de un negocio o predicar el evangelio. Acusaciones falsas de asesinato, incendio provocado y robo. Simplemente ser negro, continuó. ¿Quién fue Emmett Till? La ley antilinchamientos Emmett Till lleva el nombre de un niño negro de 14 años de Chicago que fue brutalmente asesinado por un grupo de hombres blancos en Mississippi por supuestamente silbarle a una mujer blanca en 1955. Su asesinato provocó la indignación nacional y fue un catalizador para el movimiento emergente de derechos civiles. El linchamiento fue una táctica de terror utilizada contra los afroamericanos, particularmente en el sur de Estados Unidos. De acuerdo con la Universidad de Tuskegee, 4.743 personas fueron linchadas entre 1882 y 1968. 3.446 de las cuales eran negras. De acuerdo con la vicepresidenta Kamala Harris, desde 1900, cuando se presentó por primera vez una legislación contra los linchamientos en el Congreso, proyectos de leyes similares se han presentado al Congreso de los Estados Unidos más de 200 veces. Solo 3 republicanos de la Cámara, Andrew Clyde de Georgia, Thomas Massie de Kentucky y Chip Roy de Texas, votaron en contra del proyecto de ley, mientras que la legislación fue aprobada por el Senado por consentimiento unánime. ¿Qué diferencias hay entre visa y pasaporte y cuál se saca primero para viajar a Estados Unidos? Las personas que buscan viajar a Estados Unidos necesitan un pasaporte y visa. ¿Qué diferencias hay entre ambos?
¿Cuál se saca primero? Te explicamos. Aunque los ciudadanos de algunos países pueden viajar internacionalmente solo con su pasaporte, en el caso de Estados Unidos es necesaria también una visa. Te explicamos las diferencias entre ambos documentos y cuál se saca primero para poder viajar a Estados Unidos. ¿Qué diferencias hay entre visa y pasaporte y cuál se saca primero para viajar a Estados Unidos? Hay varias diferencias significativas entre un pasaporte y una visa. Aquí te las compartimos. Un pasaporte es un documento de viaje nacional utilizado como identificación, mientras que una visa generalmente se adjunta a un pasaporte como un permiso de entrada a otro país extranjero. Un pasaporte es emitido por su país de nacimiento o país de residencia actual. Una visa es emitida por una embajada o consulado que representa a un país extranjero. Se requiere un pasaporte en la mayoría de los casos para ingresar a un país extranjero, pero no en todos los casos se requiere visa cuando hay un acuerdo de facilitación de visa entre dos países. Un pasaporte suele tener una validez de 5 a 10 años. Por otro lado, aunque generalmente la visa de Estados Unidos tiene una duración de 10 años, la estadía suele ser de máximo 180 días o 6 meses, dependiendo el tipo de visado. Un pasaporte válido de un país es suficiente para viajar a cualquier país, pero se requiere una visa de cada país de destino para ingresar. Visa y pasaporte, pues se saca primero para viajar a Estados Unidos. Uno de los requisitos para obtener la visa es contar con un pasaporte válido de al menos 3 meses después de la fecha de salida, por lo que es importante asegurarse de tener primero un pasaporte y luego solicitar una visa. Cabe mencionar que Estados Unidos cuenta con distintos tipos de visa, cada una con diferentes requisitos de solicitud. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, estos son los distintos tipos: visa de turismo y visitantes, negocios, empleo, estudios e intercambios, inmigrantes. Otros tipos de visas como tránsito, tratamiento médico, viajes oficiales del gobierno, empleados religiosos, visa de tripulante, situaciones humanitarias y situaciones especiales, visa para refugiados y asilados. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.